el presidente Sánchez tiene la vergüenza de exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ante la noticia de una presunta investigación por parte de Hacienda a su novio por unos supuestos delitos fiscales. Atención, vamos a ver lo que dice. El objetivo del socialismo en este periodo es equiparar cualquier cosa a la montaña de casos de corrupción que ellos han creado. Vamos a ver lo que ha dicho el presidente del gobierno en sede parlamentaria ante lo que es la sesión de control sobre el caso Koldo y sobre todos los casos de corrupción que están saliendo en los medios de comunicación. Atención a cuál ha sido su respuesta. Vamos a verlo. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera, y ruego silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Es increíble, increíble, increíble que tenga la desvergüenza de presentarse como el ejemplo contra la corrupción el señor Sánchez. Pero es que lo que dice después es absolutamente alucinante, porque además de inventarse toda una cantidad de cosas, atención a lo que dice al final, no os lo perdáis. Un momento, señor presidente del Gobierno. Por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, que por hay favor. Toda una serie de casos con la presidenta del Congreso. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Todavía estamos pendientes de saber. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Atención a esto, atención al uso de la calumnia, ¿vale? Para mover Imagínese hacia que otro lado el debate. Durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal e incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Atención a la cadena de usos de calumnias y de falsedades. Pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Que usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Y en su partido usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo, dice. Claro, a mí lo que me parece más interesante de todo eso es la utilización brutal de la calumnia y de la ristra de falsedades y de cosas que han sido demostradas que son falsas para crear una narrativa de que los que están preguntando por casos de corrupción son los corruptos y el bueno es él, y dice que él no hubiera durado ni un minuto como concejal de pueblo. Más bien, al revés. Vamos a ver qué es lo que ha dicho. Además, en ese momento, también la vicepresidenta, que se ha vestido de manera solemne para decir lo siguiente. Vamos a ver lo que ha dicho. Con todo, no voy a contribuir a este espectáculo. Y no lo voy a hacer, señor Tellado, porque la corrupción es demasiado grave en este país. Señora vicepresidenta Díaz, es tan grave la corrupción que usted mañana va a votar a favor de amnistiarla. Fíjese lo grave que es. Es increíble porque la ristra de
mentiras, calumnias, etcétera, que está utilizando el gobierno es simplemente para mover la atención a cualquier otro lado excepto a los casos de corrupción, que además esto no son, digamos, investigaciones, sino que son ya cosas que están en la Fiscalía, cosas que están puestas en manos de la Guardia Civil y donde hay una investigación en marcha en la que ya hay evidencia de corrupción muy clara, ¿de acuerdo? Es muy importante ver la diferencia, pero vamos a ver la ejemplaridad. La ejemplaridad de Pedro Sánchez. La primera ejemplaridad de Pedro Sánchez y de su gobierno es que la ministra de Hacienda destituyó al director de la Inspección de Hacienda tras llevar un informe sobre el caso del PSOE al juzgado. Javier Hurtado Puerta remitió esa documentación a la Audiencia Nacional el 2 de febrero y lo cesaron 3 días después. Esa es parte de la ejemplaridad. Vamos a ver también otra parte de esa fantástica ejemplaridad. La trama de Koldo, que salpica a varios ministros, amasa 130 millones en una offshore en Luxemburgo. La ejemplaridad. Hablemos de ejemplaridad también. Sánchez, el que dice que es incompatible con la corrupción, ha reducido las penas por malversación, ha reducido las penas por malversación de caudales públicos y dice que es para sacar la confrontación de los juzgados. Míralo, qué bueno es él, ¿eh? Pero también, además, tenemos la evidencia de que el gobierno, estando en funciones, inició la tramitación de los indultos de los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los ERE, la ejemplaridad. Hablando de ejemplaridad, también es importante tener en cuenta que en este mismo caso, el del Tito Berni, rápidamente pasaron a reducir todas las acusaciones porque la Fiscalía, y de quién depende la Fiscalía, sorpresa, no se presenta. ¿Y qué pasa además? Mucho más, obviamente. No solamente el gobierno reduce las condenas por malversación, no solamente le destituye al que presenta los datos de un caso de corrupción, no solamente, además, lleva a cabo el proceso de reducción de la pena de malversación y de indulto a los condenados por el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia, sino que Sánchez amplía la amnistía que ha negociado con Pujol hasta 2011 para que pueda incluirse gente, incluidos algunos de los miembros de la familia Pujol. Claro, también tenemos la evidencia de que Montero, ante la ristra de casos con el del Seagate, con el caso Koldo, con las ramificaciones a 3 ministerios y a la presidenta del Congreso de los Diputados, etcétera, Montero airea datos de la Inspección de Hacienda a la pareja de Ayuso horas antes de que los publicara la prensa. Es interesante esto porque estos son datos que son privados. Está haciendo públicos datos de una persona que además, según la propia Ayuso, está en una diferencia de opinión con Hacienda, según la cual esa persona, Hacienda le debe 600.000 euros y según Hacienda es una diferencia a su favor, pero eso se dirime dentro de los cauces habituales. Atención a todo esto. Y aquí a mí me interesa todo esto de equiparar, ¿no? Porque fíjate, te dicen, no, a mí me importa toda la corrupción, porque yo estoy en contra del hermano de Ayuso y del caso Koldo. Hombre, es que el hermano de Ayuso es una persona que fue investigada y fue exonerada por la justicia europea y la justicia nacional y además, ojo, el caso Koldo permea a la mujer del presidente, a 3 ministerios, tiene 130 millones en una offshore en Luxemburgo. Koldo cobraba un sueldo del PSOE, un sueldo de una pensión por invalidez completa y además la consejería en una empresa pública. Estamos hablando del asesor más importante del número 2 del gobierno cuando la pandemia. Y me parece muy interesante este artículo que ha publicado el exdirector de la agencia tributaria que se llama Caso Ayuso, otra acusación fiscal fake, ¿no? Y Ignacio Ruiz Jarabo explica que
todo apunta a la utilización fraudulenta por el gobierno de una información tributaria de un contribuyente, el novio de Díaz Ayuso, con un fin partidista. Y en este artículo explica que se están utilizando los datos de una persona que está en una disputa con la agencia tributaria, ¿vale? En el que explica algo increíble, ¿no? Nunca, jamás ha visto un caso en el que la Fiscalía se haya opuesto a la opinión de la Inspección de Hacienda. Y mira que en muchas ocasiones debió hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es curioso, porque claro, según lo publicado, el origen del pretendido fraude estaría en la utilización de una sociedad, propiedad y o administrada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso de unas facturas aparentemente falsas para reducir su tributación, ¿vale? Claro, lo que dice aquí es algo, me parece muy importante. Vuelvo a recurrir a mi doble experiencia profesional dentro y fuera de la agencia tributaria para manifestar lo absolutamente anómalo del caso. Cada vez que la agencia tributaria cree o considera haber descubierto el uso de facturas falsas por un obligado, así es como se nos llama a los contribuyentes, pone en marcha una investigación en profundidad, no tan solo para confirmar la falsedad que cree haber averiguado, sino también y especialmente para detectar la posible existencia de cualquier grupo organizado destinado a la emisión y uso de facturas falsas. Nunca se cierra una investigación de este tipo sin comprobar a fondo la existencia o no del reseñado grupo y, en su caso, el conocimiento hasta la última ramificación de todos los componentes del grupo. Basta recordar la multitud de noticias publicadas del tipo Hacienda descubre una trama, etcétera, como ejemplo de investigaciones similares. Y dice el exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo: curiosamente, en el caso analizado, el novio de Ayuso, parece que no existe ninguna comprobación ni investigación al respecto. De hecho, la relativa prontitud de la denuncia en relación con el fin del último ejercicio comprobado hace materialmente imposible que se hubiera investigado a la supuesta trama de compraventa de facturas irreales. Y no, la filtración surgida de la Fiscalía, según los medios, nada dice sobre los pretendidos emisores de las supuestas facturas falsas. Todo apunta a que en este caso la agencia tributaria, a la Fiscalía o a ambas, solo les ha podido interesar manifestar que un obligado ha utilizado facturas de los que ellos afirman su falsedad. Investigar todo lo referente a quien en su caso las hubiera emitido, la situación tributaria de los primeros y los segundos. Parece de todo carece de relevancia en la investigación y en la filtración. A lo que se ve, solo importa lo que pudiera afectar, si es que resulta al final, a un obligado en concreto. Y vuelve a resultar patente la cantidad de casualidades ya aludidas. Además de lo expuesto hasta ahora, creo conveniente realizar dos últimas puntualizaciones que considero relevantes, dice el autor. Cualquier acusación realizada por la agencia tributaria debe ponerse en cuarentena dada la elevada frecuencia con la que aquellas que resultan más graves acaban siendo absolutamente fakes, falsas. Por centrarme en casos especialmente mediáticos, citaré el de Xabi Alonso y otros también deportistas como Piqué, Helguera y Puyol, Sito Pons, Jorge Lorenzo o Sete Gibernau. En todos estos casos, los jueces dieron la razón a los acusados y la Fiscalía se la quitaron, ¿vale? Y lo más importante en todo esto es que es importante subrayar que, según lo publicado en el caso que nos ocupa, los años en los que se acusa al obligado de haber incumplido sus deberes tributarios son los ejercicios 2020 y 2021, anteriores a que se iniciara la relación con la presidenta de Madrid. Este dato choca frontalmente con la campaña orquestada por la tromba de habituales legionarios acusando a Ayuso directamente y exigiéndole explicaciones. Solo el tiempo y los tribunales dirán si estamos o no ante una acusación inexacta de la agencia tributaria. De no ser así, estaríamos como poco ante una utilización fraudulenta por el gobierno de la información tributaria de un contribuyente. Y es innegable
que el gobierno está utilizando un instrumento estatal como la agencia tributaria en beneficio propio. Es importante todo esto porque nos están intentando poner en la misma balanza y al mismo nivel una discrepancia con la agencia tributaria por parte de un contribuyente, una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad política y que llevó a cabo esas diferencias antes de que tuviese una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto que no tiene absolutamente nada que ver ni con la política de la Comunidad de Madrid, etcétera, o el caso del hermano que fue investigado y exonerado por la justicia europea y por la nacional. Es que esto es muy importante porque poner eso en la misma balanza que una trama en la que ya hay contratos que se han hecho por más del 600% del precio comparado con los competidores fiables, en el que ya hay 3 ministerios involucrados, en el que ya hay la evidencia de 130 millones en una offshore en Luxemburgo, en la que ya se han congelado cuentas, en la que ya se está llevando a cabo acciones penales y judiciales por parte de las autoridades competentes, es importante diferenciarlo. Es importante diferenciarlo. Y es importante diferenciarlo, ¿por qué? Porque que Pedro Sánchez se presente como incompatible con la corrupción, a la vez que reduce las penas por malversación, amnistía a corruptos delincuentes que han malversado fondos públicos y lleva la ley de amnistía hasta el año 2011 para incluir en esa ley de amnistía a toda una serie de personas que han malversado fondos públicos, que además ha iniciado los trámites de indulto de los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia, el de los ERE, que además mira hacia otro lado ante las negociaciones llevadas a cabo por su mujer con una empresa que posteriormente fue rescatada con dinero público, que mira hacia otro lado con el caso de las maletas de la vicepresidenta de Venezuela, que era una persona que no podía tocar suelo europeo porque las sanciones a Venezuela y que estuvo repartiendo maletas y nadie sabe qué es lo que tenían esas maletas. Se habla de más de 79 maletas. En el caso de el número 2 de su gobierno, el ministro Ábalos, que tenía como asesor principal y como mano derecha a Koldo. Es que no estamos hablando en ningún caso de lo mismo. ¿Que hay que investigar lo que ha pasado con el novio de Ayuso? Me parece perfecto y me parece que debe seguir los cauces normales sin utilizarlo de manera absolutamente injustificada. ¿Que hay que analizar la constante utilización de la fuerza política y del poder legislativo para blanquear la corrupción por parte de Sánchez? También. Porque un gobierno que es incompatible con la corrupción y que es inapelable y que desde luego se considera ejemplar, como considera el señor Sánchez, no reduce las penas por malversación, no amnistía a corruptos delincuentes. Y desde luego lo que no hace es presentarse con calumnias y con falsedades que ya están demostradas que no son falsas para desviar la atención sobre lo que le están preguntando sobre casos que ya permean a 3 ministerios, a la presidenta del Congreso y a la mujer del presidente. No es lo mismo, no es lo mismo. Y sí, hay que luchar contra la corrupción, pero luchar contra la corrupción no es decir que es lo mismo la corrupción de algo que te has inventado y que ni siquiera es un caso de corrupción con una trama corrupta de cientos de millones. Es la misma forma de operar que hemos visto con el caso ERE, con el caso Tito Berni, etcétera, que es ante la evidencia de un sistema de generación de comisiones para el funcionamiento de una trama corrupta, lo que hacen es decir que no tienen nada que ver con ellos, le echan la culpa al chofer, le echan la culpa al otro, dicen que no tiene nada que ver con ellos y sacan el ventilador para culpar a otros. Oye, que se investigue y además, ya que es ejemplar el presidente del gobierno con respecto a la corrupción, ante un caso como la Gürtel, que haga lo que se hizo con la Gürtel, es decir, dimisiones, es decir,
una moción de censura y es decir, unas penas, porque hay algo que el presidente del gobierno no le dice a ustedes. ¿Saben que tras el cambio de los delitos de malversación que ha hecho el presidente Sánchez y Yolanda Díaz en su ley, saben que si esa ley se hubiese aplicado a los acusados por la Gürtel, la mayoría habrían salido impunes? Es que lo más grave, mis queridos amigos, es que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez lo que han llevado a cabo es el mayor proceso de blanqueamiento de la corrupción de la historia de España, porque cuando han decidido que las penas por malversación, cuando se asume que no hay un enriquecimiento personal, son mucho menores, no solamente son mucho menores, sino que son prácticamente inexistentes y muchos no irían ni a la cárcel, lo que están diciendo es que robar para el partido es maravilloso y si robas y hay algo que aparentemente te enriqueces tú, eso, bueno, pues no es. En cualquier caso, es más que debatible la idea de que si robas para el partido y continúas viviendo del partido y de todo su engranaje clientelar, no te estás enriqueciendo. ¿Veis lo que han hecho? Blanquear la corrupción, reducir las penas por malversación, amnistiar a condenados por malversación de fondos públicos y por corrupción. Y además, por supuesto, castigar a aquellos que denuncian el caso de corrupción, el caso Koldo, destituyéndole. Que no te engañen.